no sean importantes, porque sí lo son. Todos son muy importantes, ¿no? Entonces, a pesar de que hay algunas personas que nacen siendo pobres y que viven siendo pobres toda su vida, tienen derechos. Solo que ellos, lamentablemente, por el dinero, no los pueden cumplir como otras personas. Por ejemplo, una persona que tiene dinero y se enferma, obvio que esta persona va a ir corriendo al hospital a hacerse atender. Pero ¿qué pasaría con una persona pobre que a pesar de tener el derecho y se enferma, no tiene el dinero para poder cubrir con las necesidades? Hay muchos que se mueren en la casa por la falta de dinero. Entonces, tenemos los derechos, pero no todos tenemos la posibilidad de que se cumplan. No todos los niños de hoy en día estudian, hay muchos que no estudian, sin embargo, tienen derecho a la educación. No todos están comiendo bien. Algunas familias se alimentan 3 veces al día, pero otras se conforman con una sola vez al día. Estoy hablando de la clase más vulnerable, de la clase pobre. Entonces, con respecto a esto, vamos a ver un pequeño video de cómo son los derechos en las personas más. Esta canción dijo mucho. El rico no sabe de las necesidades que tiene el pobre. Nadie sabe de lo que pasa dentro de la casa de nadie, no. Nadie sabe. Ya, entonces con esto, jóvenes, yo pienso que quedó el tema concluido y comprendido. Así es que vamos a trabajar ahorita ese libro. Abra su librito porque vamos a llenar un taller y vamos a hacerlo todos igualitos. Así es que todos, porque les voy a revisar, ¿no? Hoy sí les voy a revisar el taller del libro. Todos, por favor, Saúl, ¿estás con el libro abierto? Profe. 182. 182. 182 la página. Busque la página 182. Busque también un resaltador, una pintura, lo que usted desee para resaltar. Ya, ¿estás conmigo ya, Saúl? 182. Profe Liz. Dime. Sí, profe. Ya encontré el video del corazón que nos indicó ayer. ¿Encontraste? Allá mucho Sí, mejor. profe. Sí, ya. Es que tienen que ir haciendo poco a poco, por favor, ¿no? Ya. Y si no encontraron, al final me ayudas con el link para poder compartirles ahorita. Para poder compartir en el chat. Ya listo. A ver, todos, miren aquí donde voy a resaltar. Dice, los derechos humanos son conquistas logradas a lo largo de la historia de la humanidad. Como les decía ayer, no es algo que nació recientemente, no. Es algo ya de hace muchos años atrás. Abajito vamos a resaltar donde también dicen. A ver, le espero ahí para que resalte esa parte. ¿Ya, Saúl? Ya, profe. Ya. No se vaya a atrasar. Recorremos un poquito más y aquí nuevamente dice algo importante. Favorecen el reconocimiento propio y el de otros como personas iguales. Liz, ¿en qué página había dicho? Página 182. Que tienen voluntad y practican valores que los hacen merecedores de un trato digno. Ya está ahí. Abajito también, los derechos humanos han sido admitidos por la mayoría de estados después de varias luchas. Casi todos los países, de pronto sean muy pocos los que no practican todos los derechos, ¿no? Pero de ahí son universales porque son para todos. Ya borro la parte de arriba. No se vayan a atrasar porque yo sigo borrando. Ya, y aquí tenemos lo que habíamos visto ayer, que son universales, inalienables, son imprescindibles, necesarios, inviolables e interrelacionados. Esta parte son características fundamentales de los derechos, pero no los vamos a resaltar.
Nos vamos a ir a la página de al lado donde tenemos los 30 derechos. Ahí ven ustedes, todos estos son los derechos que tenemos. Hay algunos derechos que no sabemos lo que significa. Por ejemplo, el que dice... a ver, déjeme ver uno. Derecho a la no detención ilegal. Miren, aquí está. Derecho a la no detención ilegal. Por ejemplo, es cuando las personas no pueden ser detenidas así por la nada. Si usted va caminando por la calle, no se pueden acercar los policías y le pueden decir quedas preso, ¿no? Eso no existe porque las personas, para poder detenerlas, debe haber una razón para poder detenerlas, no así nomás. Resalten esta partecita acá abajo donde dice: en la Constitución del Ecuador se suman los tratados internacionales sobre los derechos humanos que han sido ratificados por el Estado para respetarlos y que se cumplan por encima de cualquier otra norma jurídica. Todo esto es importante. Así es que va a resaltar. ¿Ya? Borro. A ver, ayúdame por favor ahí con esta partecita que dice patrimonio cultural. Aquí. Ayúdame con la lectura, por favor, Emilia. Acá. Emilia Sánchez. Mandelis, es que se me está cortando, ¿no? Que la clase. Siéntate bien, Emilia, por favor. A ver, Emilia, ¿vas a leer? Esta parte de acá. La Constitución del Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza. Con este avance apela a un cambio profundo en el modelo de desarrollo, porque reconoce que la naturaleza le produce y realiza vida. Uno de los derechos es que se respeten sus ciclos vitales. Ya, los ciclos vitales de la naturaleza, porque si no se respetara sobre todo el ciclo de la reproducción de toda especie, no solamente de los animales, sino también de las plantas, entonces el planeta entraría en una crisis, digamos, ambiental, ¿no? Porque necesitamos que las especies se sigan reproduciendo para que la vida pueda continuar. A ver. Ya. Y aquí están los derechos, como les decía, los que ya habíamos visto. Con esto nos vamos a pasar, por favor, a resolver el taller de la página siguiente. A ver. Ya. Aquí arriba solamente vamos a resaltar esta parte que dice, todos conmigo, por favor. En 1998 se proclamó la Declaración y Responsabilidad de los Deberes Humanos en Valencia, España, promovida por la UNESCO. Este documento propone los deberes y responsabilidades individuales y colectivos que deben practicar para la implementación efectiva y universal de los derechos humanos. Todo este párrafo lo va a resaltar. En la parte de abajo tenemos los derechos. Esos no los vamos a resaltar porque nos tocaría resaltar todito el libro. A los derechos, como les dije la otra vez, no hay cómo resumirlos, ni siquiera hay cómo copiar a medias, ¿no? Ni resaltar a medias. Tenemos que hacerlo todo completo, por eso es que mejores no lo vamos a hacer. Pero aquí, en la parte de abajo, están los derechos que tienen que ver con la vida,
que son los primeritos estos. El derecho a la vida. También tenemos los derechos a la libertad de expresión, a la integridad personal, a la igualdad, al trabajo. Entonces, todos estos derechos son sumamente importantes. No los vamos a resumir, ni tampoco los vamos a resaltar a medias, ¿ya? Más bien nos pasamos acá a la otra hojita y donde dice, ¿qué entiendes por derechos humanos? A ver, ¿qué entendemos todos? Vamos a trabajar entre todos. A ver, perdón, se me salió el librito. Vuelvo a compartir. Ya. ¿Qué entonces serán los derechos humanos? Que todos somos libres. Ya que todos somos libres. Eso es uno de los derechos humanos, la libertad. Pero, en fin, como derechos humanos, ¿qué entendemos? ¿Son qué? A ver, les voy a dar pistas. Empieza con la N. N. Son. Y la O. Normas. Ya, muy bien, son normas. Son normas, o sea que están estipuladas y que hay que cumplirlas. Son normas que reconocen y protegen. ¿A quién protegen? Que reconocen y protegen ¿a quién? A las personas. No solo a las personas, sino a la vida en general. Y protegen la vida en general, ¿no? Porque también hay derechos para los animales, para el entorno, para la convivencia, la vida en armonía del hombre y la naturaleza. Entonces, protegen la vida en general, ¿ya? Y nos ayudan a vivir en armonía. En armonía, eso es lo que queremos con los derechos humanos, vivir en paz, en armonía. Ahí les espero hasta que copien esa partecita. Pero no se atrase. Gabriel Minga está copiando. Francis, estás copiando porque te voy a revisar primerito, Irasme. Ya, primerito me vas a enseñar. Ya, a ver, déjeme ver por acá quién más le veo por ahí que no está trabajando. Danae, ya terminaste, ¿verdad? Ya, listo, entonces voy a borrar. No, Lisa, no. Ya está borrado. Y ahorita ya me parece que no puedo regresarle. No, sí le regresé. Y ahí yo le puse. ¿Ya? Ya listo. Un ratito más, por favor. De transformar datos. Dice el nombre de la tabla. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Listo, ahora sí le borro. Ya. Abajito dice, reflexiona. ¿En qué momentos practicarías la siguiente responsabilidad? La obligación de respetar y asegurar un trato igual y la no discriminación. ¿Cuándo ustedes aplicarían este de los derechos? ¿Cuándo lo aplicarían? ¿En qué momento? La no discriminación. ¿En qué momento aplicarían ese derecho? A ver, piensen chicos, piensen. Pilas ahí. Cuando, por ejemplo, alguien te diga que por cómo te vistes no puedes entrar a algún lado. Ya, muy bien. Ese ejemplo le vamos a poner entonces, ¿no? A ver, ¿cómo le vamos a resumir? Ya. Por ninguna razón deben prohibir el ingreso
a ciertos lugares. Ay, a ver, a ciertos lugares, a personas, vamos a ponerle a personas específicamente negras, ¿ya? O indígenas. O indígenas. Entonces hay lugares en donde supuestamente venden ropa fina. En los moles, no sé si ustedes han visto que venden ropa, pero fina, solo para gente de categoría. Si de vez en cuando hay alguna persona que va, digamos, una indígena y quiere probarse una de esas ropas, no le permiten, porque primero le dicen que no puede entrar en esa condición, no se puede probar las prendas, no va a tener dinero para pagar y más está ahí perdiendo el tiempo. Entonces, estas cosas han pasado mucho en el Ecuador, ¿no? No les permiten a las personas negras o indígenas entrar a lugares, ni siquiera a restaurantes a veces. Piensan que no van a tener dinero para pagar. Entonces, copien ahí en la segunda. Angelina, estás con la cámara apagada. Dana Satama, Ariel Macías. Enciendan la cámara. Mateo Cruz, lo mismo. Ya. Vamos a la tercera pregunta. Mauro, si estás trabajando, ¿estás igualito conmigo, Mauro? ¿Sí? Ya, confío en ti porque ya mismo les reviso, chicos. Ya. A ver, voy a borrar esto. Voy a borrar. Listo. Vamos al otro que dice, busca en los comercios o en los titulares. A veces aparecen en los titulares como a veces aparecen en los titulares, chicos, noticias sobre los derechos, la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, en esta que dice no a la discriminación. Ustedes ayúdenme ahorita buscando en el internet, abran una pestañita en el Google, ahí van a poner titulares de prensa sobre sobre el derecho a la no discriminación. A ver, alguien me va a dar por ahí alguno de los títulos, ¿no? Titulares de prensa van a poner ahí. Titulares de prensa sobre el derecho a la no discriminación. Titulares de prensa sobre el derecho a la no discriminación. Ayúdenme viendo si de pronto le salió alguno. Profe, uno de estos del DP, yo le puedo compartir la pantalla. A ver. ¿Encontraron alguno? Sí, profe. A ver, dejo de compartir para poder ver. Sí, profe. Y Sí, uno profe. que dice noticias son o algo así. Algo que diga sobre la no discriminación. Noticias de discriminación. Sí. A ver, déjanos ver, Ariel. Ahí vamos a ver alguna noticia. Por ejemplo, ahí dice, ya, hasta ahí nomás. Dice, la mitad de los africanos que viven en España han sido detenidos. Es discriminación, ¿no es cierto? Sube un poquito más para ver los otros de arriba. Aquí uno que dice, a ver, despacito porque no puedo ver. Miedo y asco en el fútbol femenino. Ese vamos a poner, ¿ya? Gracias, gracias, Francis. Puedes dejar de compartir, ¿ya? Entonces pongamos ahí miedo y asco en el fútbol femenino. ¿Por qué será? Seguramente es una discriminación por el hecho de que son mujeres, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Y porque le vamos a poner ese porque está cortito, no hay mucho espacio. Miedo y asco en el fútbol femenino. Ya. El derecho a la vida. Yo encontré aquí uno, le voy a compartir, ¿verdad? Encontré uno en las noticias mismo. ¿Dónde estaba? Aquí creo. A ver.
Mire este que encontré. Las personas mayores tienen el mismo derecho a la vida que los demás durante y después del coronavirus. No sé si ustedes se enteraron por ahí que, bueno, en las noticias mismos salieron algunos reportajes de enfermeras en donde decían que a las personas adultas más bien las estaban desconectando a ellos que a aquellas que ya estaban bien graves, ¿no? Entonces las desconectaban porque necesitaban esa cama de cuidados intensivos, la cama UCI necesitaban para dar prioridad a los jóvenes. Entonces, ¿les parece a ustedes eso justo? ¿Qué tal si es un abuelito de nosotros? No es justo, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos derecho a la vida, no solamente los jóvenes. Entonces, vamos a poner aquí en el segundo ese titular, que por cierto me llamó mucho la atención porque sí se escuchó en algún momento cuando estábamos, ahorita claro que la salud está con este problema, estamos pero al tope, estamos desbordados. Ahorita no hay cómo enfermarse porque no hay lugar donde ir a los hospitales, pero tampoco es para que procedan de esa manera. Los mayores, a ver, no, esperen un ratito. Las personas mayores tienen el mismo derecho a la vida que los demás. Así decía. Las personas mayores tienen el mismo derecho a la vida que los demás. Saúl, ¿estás copiando? Sí, profe. Ya. Las personas mayores tienen el mismo derecho a la vida que los demás. De igual también, hay los niños que todavía no nacen, que están en la barriga de la mamá, también tienen derecho a la vida. Sin embargo, en algunos países ya está la legalización del aborto, pero por violación, o sea, aquellas madres que han sido violadas y no quieren tener a sus hijos, en aquellos países sí les permiten el aborto, o sea, que suspendan el embarazo y que prácticamente maten al bebé. Entonces, yo personalmente no estoy muy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo porque todos tienen derecho a la vida. Una Pero, vez profe, una pero, vez profe, no es culpa del gobierno, sino de las protestantes que están protestando por eso. Sí, es verdad, es que son las mamás mismas las que, o sea, tienen ese pensamiento, porque yo incluso una vez le pregunté a una chica, hice esta pregunta en una chica de 10º año, y ella me dijo que sí estaría de acuerdo con la legalización del aborto en caso de violación, porque ella dice que si tuviera el bebé y cada vez que lo viera le recordaría a la persona que cometió este acto, al violador, y tendría ganas de desquitarse con el bebé. A lo mejor lo maltrataría mucho, dijo ella. Entonces sí estaría de acuerdo en esto de quitarle la vida a ese bebé, pero yo digo, ¿por qué quitarle la vida a una persona que de pronto no puede parecerse al padre? ¿Por qué no mejor quitarle la vida al violador? Que sería, que sería incluso más, sería un poco más racional que estarle quitando la vida. Preferible es a los violadores, ¿no es cierto? O no sé, bueno, eso ya depende del criterio de cada uno. Sí, depende del criterio, pero yo, en mi parecer, no le quitaría la vida a un bebé. Más bien, perseguiría de pronto al violador. Ya, y aquí en Derecho en un lugar a vivir sano vamos a poner una noticia que también encontré que decía medidas para implementar viviendas para los más pobres, para los más pobres. Ya, esto también salió en El Comercio, ¿no? ¿Cómo se implementan viviendas solo para los pobres? Van a crear un tipo de viviendas que no tienen todas las comodidades, no son de 2 pisos, ni de 3 pisos, ni tampoco tienen cuántas habitaciones, pero son viviendas básicas que les sirven a los pobres. A ellos sí, porque hay algunos lugares en donde
Hay personas que viven 4 o 5 en una sola habitación. Hay a veces que en las casas comparten los hermanos, a veces viven 4 o 5 en la misma habitación e incluso en la cama duermen bastantes, ¿no? Entonces sería mejor una vida un poco más digna, en donde por lo menos tengan su habitación, porque la habitación es un lugar privado. Su habitación que mantengan, pero a los pobres les van a financiar a un costo muy bajo, que van a poder pagarla. Ya, y por último, ¿ya está copiado eso? Profe, Dime. en la no discriminación que iba, esa no copié. Miedo y asco en el fútbol femenino, decía. Ya. Miedo y asco en el fútbol femenino. Ya. Dejo de compartir, chicos. A ver, espérenme un ratito. A ver, le voy a borrar esto de aquí, ¿ya? Le borro y se fue. ¿Ya? Bajamos un poquito, dice aquí, ¿dónde se vulnera la libertad de pensamiento y el derecho a la cultura? Entonces, la libertad de pensamiento es fácil, cuando no te permiten decir lo que tú piensas o cuando lo que tú dices, las personas a veces no lo interpretan de una buena manera, ¿no? Entonces, la libertad de pensamiento, ¿cuándo se vulnera? Cuando no podemos decir lo que pensamos por temor. Porque si yo digo lo que yo pienso, tengo miedo de pronto que algo pueda pasar. Entonces, esa es una de las maneras en donde no se cumple este derecho. Cuando no podemos decir lo que pensamos por temor. Y en el derecho a la cultura, requisito, cuando escuchamos otros idiomas, por ejemplo, el indígena, y nos reímos, nos burlamos y nos burlamos. A veces sabemos decir qué también estarán diciendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando escuchamos otros idiomas, sobre todo los indígenas, los nativos, el quechua, entonces cuando escuchamos a alguien hablar así por lo general en el mercado y nosotros nos burlamos, entonces estamos ahí violando también ese derecho. Eso no tiene sentido. Si no tiene sentido, pero así pasa algunas veces. O incluso a veces les remedamos, pero ¿cómo les remedamos? Con cosas que ni siquiera se parecen o que son el dialecto de ellos. Entonces nosotros nos estamos burlando cuando les remedamos. Ya, entonces ya está terminada estas dos. Saúl, ¿terminaste esta parte? Sí, profe. Ya, voy a borrar. Borro esto. Y se va también esto. Lo que pasa es que la Katy me quitó bastante tiempo de mi hora. Ya. Listo, chicos. Solamente necesito que me ayuden, por favor, enseñándome aquí. Enséñenme en la pantalla rapidito. Todos. Enséñenme todos. Tengo que ver que esté trabajado todos. A ver, Gabriel, no veo el tuyo. Espérame un ratito. Solo me falta copiar una. Ya, listo. Mateo Cruz, por favor, tu libro. Gabriel y Mateo Cruz, tu libro. Gabriela Ayala, también tu libro. Emily Sarmiento, el libro. Saúl, yo lo que quiero es que me enseñes la página que trabajamos ahorita. Esa es la página que trabajamos. Ya, listo.
Ya chicos, bueno, faltó, les voy a decir quién no me enseñó. No me enseñó. Déjame ver, Gabriel Mingue, espérame un segundito, me voy a tomar para anclar tu imagen. No es que no confíe, pero no sé. Súbele un poquito más. Espérame, Gabriel, deja, quita la mano de ahí. Gabriel, parece que te falta Gabriel, una parte. Ahorita mismo te pones a hacer. Ahorita. Ya. Listo. Ya, chicos, los demás que tienen a la otra hora. Texto de proyecto. Ya listo, chicos, entonces ya nos vemos, ¿no? Mañana nos vemos nuevamente. Pasen bien, cuídense. Chao, profe. Chaito. Chao, profe. Chao, chao.